En la etapa que estamos estudiando, analizando, ¿no? Es una etapa que es, digamos, la etapa más trascendental de la historia universal, ¿no? ¿Y por qué? Hay etapas que marcan, hay etapas que no nos dicen algo, ¿no? Bueno, todas las etapas dentro de la historia nos han mostrado, ¿no? Evidencias claras, ¿ya? De cómo el desarrolla el hombre eh, en medio de las luchas que tiene, cómo desarrolla, ¿no? Su tareas, o sea, su tarea de como nación, como pueblos, ¿no? Eso, eso lo vemos a través de la historia. La historia nos va marcando, ¿no? Cuáles son los intereses, cuáles son las situaciones, qué cosa es lo que eh, va desarrollando el hombre como sociedad, como pueblos, ¿no? En términos también religiosos, ¿no? Todo eso nos va marcando ahí. Y esto creo que es bueno que ustedes lo tomen en cuenta para que así quede clara la idea de la Edad Media, ¿no? La Edad Media entonces es la etapa, y ya lo hemos mencionado, pero estoy recalcando, etapa de la historia europea que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente ¿Pero en lo el puede maximizar? ya, en el 476, ¿ya? Hasta la caída de Constantinopla, que viene a ser el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Esa caída fue a mano de los turcos en el año 1453. También se toma algunos toman en cuenta el descubrimiento de América también, como el final de la Edad Media, ¿no? Eh, y más bien estoy pensando que en el periodo ese de 53 al 92 o un poco más arriba, es el Renacimiento, ¿no? Y más o menos se va por ese lado esa, esa fórmula final en que termina la Edad Media, ¿no? William, por favor, baja tu micrófono, por favor. Ya. Les había dicho que la Edad Media tiene dos momentos, ¿no? En la historia, o dos momentos que los historiadores van a marcar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es una forma, digamos, de ver todo el acontecer de esa época, ¿no? Y en términos de desarrollo humano, digamos así, ¿no? Cómo el hombre va desarrollando y qué cosa es lo que va creando, porque esta es una etapa, así como la posmodernidad, ¿no? Algunos se alarman por muchas cosas que están ocurriendo, pero es que la historia es así, la historia tiene cambios. Y desde que yo tengo uso de razón, recuerdo, siempre ha habido convulsión, siempre ha habido preocupación. Siempre el hombre preocupado porque hoy este es el último tiempo, ya viene el fin del mundo, este es un caos, ya nadie va a arreglar las cosas, el mundo se está poniendo peor. Esa frase del mundo se está poniendo peor, yo lo escucho desde cuando tenía 4 o 5 años. Imagínense, me han pasado tantos años, ¿no? 60 años de esto y fíjense, el mundo está haciendo lo suyo. Bueno, entonces, decíamos que la Edad Media es propiamente una etapa que ocurrió en Europa, ¿ya? La Edad Media, entonces, es una época en donde el lugar, digamos, ¿no? El terreno, ¿no? Donde se desarrolla, ¿no? Las ideas medievales fue Europa, ¿no? Y Europa occidental, básicamente, ¿no? La Europa occidental.
Bien, entonces, desde esa perspectiva ahí encontramos que la división de la Edad Media, ¿no? Por los historiadores, por los estudiosos, es que la Edad Media tuvo dos etapas. La Alta Edad Media, o también llamada la Edad Media Alta, ¿no? ¿Ya? Es un periodo de la historia que se da entre el siglo V al siglo XI, ¿no? Más o menos por ahí. Ahí habíamos mencionado la vez pasada este aspecto, ¿no? Es un periodo ahí, entre el 5 al 11. Justo el periodo de cuando Nicea fue el siglo IV, y cuando ya la iglesia está entrando en otra etapa, justo el 5, donde ya el canon está desarrollado, se va a comenzar a desarrollar también la Edad Media, con un influjo, con una, digamos, un apoyo, sino con una influencia notable de la iglesia de Roma. Y ojo, no es solamente influencia, sino con el dominio de la iglesia de Roma, ¿no? Roma tuvo mucho poder ahí, el Papa tuvo mucho poder, y claro, los reyes también, ¿no? Los reyes y los papas son los que van a tener dominio en esta etapa, en la etapa más importante, ¿no? Ahora, esta etapa de la Edad Media Alta se caracteriza por ser un mundo rural, ¿no? Es decir, es el trabajo, la actividad propia, ¿no? Lo que movía la economía era el trabajo agrícola, ¿no? Todo el sistema agrícola, ¿no? Que de paso ese sistema agrícola va a tener entonces una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque va a entrar cierta tecnología, un sistema diferente de lo que antes había, ¿no? Y sobre todo porque aquí va a ser muy importante los señores, ¿no? O los llamados feudales. ¿Por qué? Porque los grandes campos, o sea, se extendieron, ¿no? Los dueños de campos se llamaban señores o señores feudales porque hacían feudos, ¿no? ¿No? O sea, no era solamente tener un terreno, sino, no, sino que eran dueños de grandes extensiones de terreno, ¿no? Que eran los feudos y eran casi ciudades, ¿no? Bueno, entonces esta etapa de la Edad Media Alta se distingue a su vez por dos subetapas, digamos, sí, crisis agraria del siglo V al IX, ¿no? Donde el problema es que disminuye la población, se abandonan las tierras de cultivo y de ahí viene la crisis agraria. Y luego viene a partir del siglo IX al XI la expansión agraria, ¿no? Es decir, se corrige todo y comienza el aumento de la población, ¿ya? Se trabaja y se expande, digamos así, las nuevas tierras, ¿no? Y cuando hablamos de roturación de nuevas tierras, es decir, cómo estos señores que fueron apoderándose de tierras, ¿no? Comprándolas o estableciéndolas, ¿no? Ya no era como antes, que era por conquista, ¿no? Entonces tenieron sus terrenos, ¿no? Ya. Ese sistema, ese hecho de los señores, los feudales, es una novedad. Y luego, aparece luego las mejoras técnicas en la agricultura, es lo que estaba mencionando usted, ¿no? La, la tecnología, ¿no? O la técnica en la agricultura había avanzado, había llevado a otro nivel, ¿no? Ya no la agricultura, digamos, primitiva, doméstica, particular, para la familia o para el pequeño negocio, ¿no? Bien, entonces esos dos momentos son importantes también para ver esto. Y de hecho que el hecho de la expansión agraria le va a dar la característica a esto que llamamos la Edad Media Alta, ¿ya?
Por otro lado, las invasiones también, ¿no? Se dieron muchas invasiones, y hemos hablado, ¿no? Los pueblos germánicos, siglo VI, los musulmanes, de los que estábamos mencionando el otro día, siglo VII, y también otros personajes de los que sí no hemos hablado, ¿no? Los famosos vikingos, ¿no? Los vikingos, siglo VIII al siglo XI. Entonces, este es otro proceso, digamos, étnico que va a enriquecer, digamos, la proyección hacia la Europa para los siguientes años o los siguientes siglos, ¿no? Otra de las cosas, esa característica, ¿no? Del mundo rural, las invasiones, ahora también había una inseguridad, ¿no? Una inseguridad. Eso se parece a nuestros días, ¿no? Vivimos una inseguridad rampante en todos los países. Y en el nuestro, wow, tenemos realmente un tiempo difícil, porque no, diríamos, hasta con energía, ¿no? Pero que no hay que llamarnos la atención porque, fíjense, en las noticias he encontrado que en Israel están hace 12 semanas en marchas, ¿no? En proclamas, saliendo a las calles y todo eso. Y hay unas cosas, convulsiones, pero tremendas, ¿no? Por la situación política y social que está viviendo Israel, ¿no? Bueno, entonces, esta inseguridad genera relaciones de dependencia personal. ¿Entre quiénes? Entre los señores y los vasallos, ¿no? Estos señores que ofrecen protección, y los vasallos que juran la fidelidad, ¿no? ¿No? Estos vasallos que van a ser los que, como una especie de ejército, ¿no? De ejército del señor feudal, ¿no? O que va a apoyar de alguna manera al señor feudal, ¿no? En sus aspectos de decisión, ¿no? Y de trabajo y por supuesto también de la protección. Y ambos están juntos, ¿no? Entonces, como decíamos, esta figura de los señores y los vasallos, en eso está fundamentado, ¿qué cosa? El feudalismo, el feudalismo. Entonces, la Edad Media, una de las características propias de la Edad Media es el sistema feudal, ¿no? El sistema feudal, ¿ya? Y que va a durar varios siglos, ¿no? Inclusive va a hacer hasta pasar a la historia como aventuras, como una mística, ¿no? De los feudales, de los señores y los vasallos, y las guerras, y las luchas, ¿no? Hay mucho de eso en la literatura, ¿no? Y ha pasado también a, a otro arte, ¿no? Que es las películas y las series. Ahí vemos mucho acerca de, de estas relaciones entre señores y vasallos, ¿no? Ojo que estos vasallos son militares, no, y algunos eran nobles, ¿ya? No estamos hablando de los siervos. Los siervos eran los trabajadores. Por ejemplo, este señor que se ve en la foto, ese es un siervo, ¿no? O un servidor, que era gente de condiciones, digamos, muy pobres, ¿no? Limitados económicamente, y que se vendían al señor feudal, ¿no? ¿No? Se entregaban para laborar en el feudo, ¿no? A cambio, pues, de comida, a cambio de poder pasar por lo menos la situación de crisis que tenía, ¿no? Entonces, estos siervos ya tienen un poco recuerdo del sistema de esclavitud que hubo en el pasado. En la historia antigua, ahí sí se ve que el sistema económico era manejado, o mejor dicho, era importante, ¿no? El sistema de esclavitud, ¿no? De esa manera los reyes y los reinos se fortalecían, ¿no? Y estos siervos o estos esclavos
eran capturados, ¿no? Eran, digamos, algo así como presos políticos, ¿no? Es decir, los soldados derrotados, ¿no? De las naciones a las que se habían enfrentado. Entonces ellos eran capturados y llevados para que sean sometidos a trabajo forzoso, ¿no? Para que sean esclavos, ¿no? Por eso que habían esclavos hasta profesionales, ¿no? En su época, ¿no? Eso fue en la historia antigua. En la Edad Media ya el sistema de esclavitud se rompe, no va a tener ese formato. O en todo caso vamos a poner la idea de que ese sistema como que toma otros rumbos y ahora se le llama siervos, ¿no? Servidores, y de alguna manera sigue el sistema, pero con otras condiciones, ¿no? Entonces estos servidores son los que van a dar, digamos, la parte de desarrollo económico, ¿no? Para el feudo. También el señor feudal, al, al tener mucho dinero, mucha prosperidad, también tenía un tiempo para distraerse. Entonces ahí habían fiestas, habían ferias, se realizaban eventos, se realizaban luchas, ¿no? Y juegos. Eso era una característica dentro del mundo de la época medieval. La otra etapa es la de la baja edad media, ¿no? Entonces hemos hablado de la edad media alta, donde los feudales van a tener un importante protagonismo dentro de esa etapa. Aquí, en la etapa de la Edad Media Baja, ¿no? Se da al final de la Edad Media, ¿no? Y estamos hablando del siglo XI al siglo XV, ¿no? Algunos dicen desde el siglo XIII hasta el siglo XV, ¿no? Eso hay historiadores que no se ponen de acuerdo con respecto a eso, pero bueno, en los generales es 11 al 15, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica, ¿no? De esta edad media baja? ¿No? La edad media baja. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay cambios políticos, ¿no? Por los cambios políticos. Eh, Se da el aumento del poder real, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de poder real, estamos hablando de la realeza, ¿no? Los reyes se van a afianzar, o sea, que un tiempo los emperadores eran los que tenían dominio, ¿no? Y esto es en la época de Roma, básicamente, ¿no? Eh, pero aquí va a surgir otra vez la participación de la realeza, ¿no? Los reyes, ¿ya? Los reyes van a ser también personajes importantes en esta etapa, ¿ya? Y por otro lado aparece también el Parlamento, un sistema que se tenía en Grecia, especialmente estaba más en Roma, ¿no? El Senado, ¿no? Estaba las procuradurías, el consulado, todo ese aspecto, ¿no? Eh, Aquí aparece entonces esa figura de el Parlamento, ¿no? Una figura que la característica más grande y la que identifica este sistema es el sistema que tienen en Inglaterra y que también tiene Israel. Israel es una nación parlamentarista, ¿no? Y también lo es Inglaterra, ¿no? También lo es Alemania, por si acaso. Alemania también es parlamentarista, ¿no? Otra característica también que encontramos aquí es la expansión de la cristiandad, ¿no? Y ya decíamos desde que el momento en que Constantino, eh, digamos, da su edicto para que cese la persecución, y Teodosio en el 381 más o menos, declara al cristianismo como religión oficial del imperio, entonces comienza a haber conversiones en masa.
¿ya? Y también, por supuesto, el interés y el poder que la iglesia va a acumular de parte de sus, como llamaríamos, de sus, de clero, ¿no? De las autoridades, ¿no? Que van a tener privilegios en Roma, ¿no? Que van a recibir ya su emolumento, sí, digamos, sus sueldos, ¿no? De parte de los reyes, ¿no? Entonces, y también la iglesia va a ocupar templos, ¿no? Que antes eran de las religiones paganas, ¿no? Eso se va a dar, es lo que pasa con el caso del Vaticano, por ejemplo, que ahí antiguamente ese era un lugar de un templo pagano, ¿no? Y sobre eso se ha hecho el Vaticano, ¿no? En una tremenda ciudad, bueno, es una pequeña ciudad, pero grande en el sentido del complejo que tiene, que es ahí la sede de la Iglesia Católica. Pero aquí tenemos que ver este otro detalle, que es las cruzadas, y que es el detalle más importante, de paso, ¿no? Les mencioné eso, ¿no? Ustedes tienen un trabajo sobre las cruzadas, ¿sí? Bien. Son expediciones, Pastor, disculpe. sí, Las cruzadas es un tema de todo el tema, de todo lo que es la iglesia iglesia medieval, es un medieval. punto que por alumno que va a llevar, lo que usted dijo la semana pasada. O sea, Sí, alguien puede hacer las cruzadas, otros podemos hacer los padres ¿no? sí. Eso lo Ya. vamos a hacer ahora en forma de estudio, ¿no? En grupos, ¿ya? Ya, pero estoy aquí dando las generalidades. ¿Sí? Las cruzadas son expediciones para liberar los lugares santos, especialmente Jerusalén, ¿no? ¿No? Y, ¿Y qué cosa es lo que causa esta cruzada? Son la creación de los reinos latinos, ¿no? Ya hemos dicho, los reinos y la aparición de estos reyes. La otra es la aparición de las órdenes militares, ¿no? Y el aumento del comercio entre Oriente y Occidente. Ese es otro lado, el lado económico. De paso, no hemos hablado justamente de eso, ¿no? Una de las características que tiene la Edad Media es su actividad agrícola, ¿no? La economía, el comercio y el otro aspecto que decíamos es el sistema feudal, ¿no? Con los señores, ¿no? Entonces, eso es importante de notar como característica eh, general de la Edad Media, ¿no? Entonces, sistema agrícola o digamos, sistema rural, las ciudades como tales no eran muy grandes, ¿no? El lado rural es el que va a comenzar a tener mucho más fuerza. Y de hecho, pues las grandes extensiones de los feudos van a tener mucha importancia, ¿no? Ahora, el desarrollo de las ciudades son entonces centros de actividad económica, ¿no? Sí se va a desarrollar por ese lado, ¿ya? Pero como hemos dicho, el motor de la Edad Media van a ser eh, el espacio rural, ¿no? La agricultura que va a permitir que el espacio rural sea importante. Bueno, pero el comercio se hacía en las ciudades, centros de actividades económicas, artesanía, la aparición de los gremios, que más adelante se le va a conocer como los burgueses, ¿no? Porque ellos se colocan o comienzan a vivir en colonias o en sistemas como el que se llamarían los burgos, ¿no? En pequeñas ciudades, que eso va a dar, digamos, el impulso industrial para los siglos siguientes, ¿no? Porque eran artesanos. El comercio también por medio de ferias, las ferias, que le mencioné esas ferias, ¿no? O sea, del campo se iban a esas ciudades, que ya hemos dicho no eran muy grandes, ¿no? Y se hacían las ferias para distribuir entonces el trabajo. En un momento era el sistema de trueque, ¿no? Diríamos así, algo parecido a eso. Después ya cada feudo, cada reino establecía su moneda
y entonces había el intercambio también por medio de monedas. Ya comenzó a darse ese sistema, ¿no?, de intercambio. Ahora, dos etapas que se dan en esta edad alta media, o la edad media alta. Bueno, edad media baja. De los siglos XII al XIII hay un crecimiento, ¿no? Hay un desarrollo eh, con lo que hemos mencionado, ¿no? Las ferias, el campo, los feudos que se consolidan, ¿no? También hay otro elemento importante aquí que nos habíamos olvidado de mencionar como característica, que eran los centros de actividad cultural y artística, por ejemplo, el nacimiento de las universidades, ¿no? Y las construcciones de grandes catedrales, ¿no? Eso también es un elemento que se va a denotar en esta etapa, ¿no? Esta etapa de las universidades también va a llamarse en el lado de lo religioso, es el sistema escolástico, ¿no? La escolástica, ¿no? La escolástica que apunta hacia el conocimiento, ¿no? Y esto rompe con ese mito de la idea de que en la Edad Media pues la gente era ignorante. Cierto que era ignorante en el sentido que no todos llegaban a educarse, ¿no? Porque la educación no era entendida como para todos, ¿no? Como hoy día, ¿no? La democracia permite de alguna manera que en el sistema, eh, por lo menos en papel, ¿no? La educación sea alcanzado a todos, ¿no? Que todos puedan tener oportunidad de educarse. Ahora que en la práctica no funciona así, es otro detalle, ¿no? Pero básicamente hay esa posibilidad. En la Edad Media ni en la Edad Antigua no había esa posibilidad. O sea, la educación era nada más para los nobles, para los hijos de los nobles, para los vasallos, para los que tenían la capacidad adquisitiva. El pueblo no podía entrar a la educación, ¿no? Por eso es que Europa llegó a ser pobre, la mayoría de gente era pobre y poco educada, ¿no? Poco educada. Es el protestantismo más bien que rompe con ese modelo, ¿ya?, de pobreza y se desarrolla, ¿no?, un sistema que más adelante se va a llamar capitalismo, ¿no? Pero un sistema donde los bancos, ¿no?, los oficios, ¿no?, y las profesiones van a tener su lugar, ¿no? Pero lo importante es que ya en la edad media baja están las universidades. ¿Y qué es una universidad? Es un nombre mismo. El nacimiento de esta institución educativa superior nos va indicando de que el estudio no es que sea para todos, ¿no?, sino que es eh, universal, ¿no? El conocimiento es universal. Y entonces, todo aquel que llegaba a la universidad era bienvenido y también podía estudiar las materias, ¿no?, que, dentro de su área, ¿no? Y también, por supuesto, había esa libertad de cátedra, ¿no? Entonces, la expansión del conocimiento, ¿no? Y la idea de que la universidad es el centro de la educación universal, ¿no? O sea, del todo el conocimiento, ¿ya? Eh, Esa idea es la que no está funcionando hoy día, por lo menos en nuestro país. La idea estaba cuando se hizo la reforma de hacer un sistema de la universidad verdaderamente una universidad, ¿no? Ya, la universidad no es un negocio, la universidad no es para que el dueño se vuelva rico, no, la universidad era para las cátedras, para el conocimiento, ¿no? Para iluminar el conocimiento. Y ese es el sentido que debe tener. Y es universal en tanto que toda idea, todo concepto, todo conocimiento es bienvenido. No hay límites, no hay parámetros digamos, al concepto del conocimiento, ¿no? Eh, ahora hay universidades que limitan, pues, depende de su área o
su forma de ver, su filosofía, su religión, entonces limitan el conocimiento. Y eso no es entonces el sentido de la universidad. ¿Ya? La universidad, el principio que tiene es su universalidad. ¿Ya? Toda idea es debatible, toda idea es posible, es también bienvenida y es cuestión simplemente de compartirlo, ¿no? ¿Ya? No significa que todo es aceptado, ¿ya? Por eso está el debate, por eso está la cátedra, por eso está el estudio, ¿no? Y se debate para llegar entonces a aquello que es correcto o verdadero dentro de el conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos lejos todavía, ¿no? Hay mucho que hacer para que Se va a agarrar. tengamos realmente universidades. Pero en esa época también pero, hubo la influencia religiosa, ¿no? Ya hemos dicho la escolástica, la educación, que era para un grupo, pero esa característica también dio pues personajes más adelante, ¿no? Que cuestionaron justamente el conocimiento de aquella época que era dominada por la Iglesia Católica, ¿no? Ellos proponían qué cosa era el conocimiento final, ¿no? La propuesta final. Eh, y, y dominaba pues todo conocimiento, cualquier cosa que que aparecía, ¿no? Y si la iglesia no aceptaba eso, simplemente era cuestionado, ¿no? Como un error, ¿no? Y en algunos casos hasta perseguido, y en otros casos sentenciado a muerte por no tener la concepción que la iglesia había determinado, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva fueron momentos difíciles también, ¿no? Pastor, Sí, ¿a qué se refiere cuando dice creación de reinos latinos y órdenes militares en la Edad me dice, Media? ¿Me escucha? sí, sí, reinos latinos en el sentido pues de que eh, recuerden que había el Imperio de Roma, ¿no? Pero el Imperio de Roma desaparece, ¿ya? Y aparece el sistema de feudos, ¿no? Los señores feudales. Pero esos señores feudales no eran, básicamente, eran dueños de su espacio, su campo, podía ser una gran provincia, quizás un feudo, ¿no? Inmenso, claro que sí, pero no llegaban a ser reyes. Entonces, aparecen los reinos latinos en el sentido de estos pueblos o naciones que más o menos más adelante van a forjar los países europeos, ¿no? Y se le llama reinos latinos, ¿por qué? Porque eran de origen latino, es decir, eran personas o reyes que dominaban el latín, ¿no? O hablaban el latín, ¿no? Desde esa perspectiva estaba hablando. O sea, del Ah, resto que quedaban, entonces, estos reyes ya no hay emperador, ¿no? O sea, el único esfuerzo fue el imperio carolingio, ¿ya? Pero que terminó, creo que en el siglo XII, me parece que terminó, pero que ya con casi nada de fuerza, fue el siglo VIII más o menos que su dominio, ¿ya? Eh, Carlomagno, él quería hacer eh, del Imperio Romano o revivir el Imperio Romano y vivir el milenio, me decía, ¿no? Un milenio de gobierno, ¿no? Y volver a la gloria de Roma, pero no logró eso, ¿no? Se rompe esa idea y ahí es donde aparecen pues los reinos en cada lugar, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y entonces los reinos eran constituidos de varios feudos, ¿no? Varios feudos. ¿Ya? Entonces el rey, el señor feudal, ¿no? El papa, ¿no? Son los que tenían el dominio de alguna manera dentro de este sistema, ¿ya? Y las órdenes militares, claro, estaban a servicio de estos reyes, ¿ya? Y en los casos de los señores feudales, los vasallos, ¿no? Hacían también de el ejército de seguridad o del ejército del feudo, ¿no? Eh, que como ya hemos dicho, eso lo constituían los nobles, ¿no? ¿Ya?
nobles que servían al señor feudal, ¿no? Pero que tenían títulos nobiliarios, ¿no? Bien, ahora por otro lado, también se presentó crisis, ¿no? En el siglo XIV vino una crisis. Las causas, la mala cosecha, porque hubo debilitamiento físico de la población, ¿no? Esto vino a causa de las pandemias que se dieron, ¿no? Las epidemias que vivió Europa muy fuertemente, ¿ya? Y ahí está pues, el brote de pestes procedente del Oriente, ¿ya? Así que, hermano, alguien que tenga ese cuento de que la pandemia que hemos vivido ha sido la única y que nunca ha habido eso, mentira, ya hubo eso en Europa y varias veces, ¿ya? Hubo en el siglo XII, hubo en el siglo XIV, ¿ya? En el XV también, ¿ya? Entonces, ha habido etapas de pandemias, ¿no? Esta epidemia, por lo menos algunos por ahí hablan de 10 a 12 epidemias que ha habido en la historia, ¿no? Una fue en el año 150 después de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, este problema de la mortandad en Europa que cercenó una gran población, ¿no? Derivó entonces en un descenso demográfico, ¿no? Y por otro lado, crisis de valores, ¿no? Crisis de valores porque comenzó a desarrollarse la nueva religiosidad. Y es más o menos por esta etapa que ya comienzan al interior de la iglesia a manifestarse voces contra la iglesia, ¿no? Es lo que hemos llamado los precursores, ¿no? O movimientos precursores de la reforma, ¿no? Movimientos precursores del protestantismo. Eso se va a dar, ¿ya? Y a eso se le va a conocer como crisis de valores. Ahora, imagínense esa Europa de esa manera, ¿no? Eh, diezmada porque mucha población había muerto, eh, pobres, ¿no? Pobres y también en condición bastante terrible, ¿no? Porque no había higiene, no había urbanidad, no había, digamos, sistemas de agua y desagüe, ¿no? Que poseemos nosotros y que en algunas partes también en nuestro país falta, ¿no? Bueno, esto llevó pues a brotes porque no había un hábito del cuidado, de la higiene y todo eso, ¿no? Por una población pobre que no tenía condiciones en ese aspecto, ¿no? Eh, eso fue un impulso también para que la iglesia tuviera un poco mayor dominio, porque era gente ignorante que no leía y que no conocía la escritura, y por supuesto la Biblia estaba prohibida de ser leída. Solamente los sacerdotes tenían la capacidad de poder interpretar el texto, ¿no? Ahora, con esa figura, miren esa Europa del siglo XIV al XV, para ahí terminar esta parte, ¿no? En esta época se gobernaba entonces mediante monarquías autoritarias, ¿no? Monarquías autoritarias eran las que dominaban, ¿no? Eh, un poco como lo que llamaríamos hoy día dictaduras, ¿no? Bueno, esas monarquías eran absolutas, ¿no? Y ya hemos dicho, ya no era el emperador solamente, ¿no? Que dominaba todo, sino eran reinos, ¿no? Diferentes monarcas que dominaban su grupo, su sector, ¿no? O su pueblo. Eh, También en esta etapa se lanzaron a la exploración y colonización de continentes, ¿ya? Para buscar otras rutas a Oriente, porque la relación oriental era importante, la ruta de la seda, por ejemplo, ¿no? El hecho de buscar especias, ¿no? Y también piedras preciosas que venían del Oriente, ¿no? Entonces, Europa hacía esa relación.
pero aquí se busca entonces otras rutas. ¿Por qué? Porque las formas que tenía el sistema eran demasiado largos y costosos. Por otro lado, también se quería conseguir pues, especies y metales preciosos. Ese era el objeto. Ya tenían esa relación, pero buscaban mucho más, ¿no? Se buscaba mucho más, ¿no? Y por otro lado, se quería evangelizar a otros pueblos. Ese es el otro interés, el interés religioso, ¿no? Ahora, ¿por medio de quiénes se hacía esto? Bueno, eso fue a través de navegantes, ¿no? Descubridores, aventureros y clérigos, ¿no? Porque también los religiosos se hacían a la mar, ¿no? Y cuando llegaban a un pueblo, ahí hacían su labor religiosa, ¿no? Esto causó entonces que el descubrimiento de América, por ejemplo, ¿no? Por Cristóbal Colón, que de paso se le llama América, ¿no? Porque Américo Vespucio es el que hizo la cartografía de este continente, ¿no? En realidad este continente debía llamarse Colombia, ¿no? Por Colón, ¿no? Pero, pero bueno, ya queda eso, ya quedó ahí, ¿no? Por otro lado, también se da el dominio europeo del mundo. Europa va a pasar a ser la dominadora, ¿no? La poderosa, ¿no? Para estas tierras nuevas, ¿no? Y también, por supuesto, no solamente acá, sino también para en África, en Asia, en el Oriente, ¿ya? Van a dominar ellos muy fuertemente, ¿ya? Ese dominio entonces a través de la creación de imperios coloniales, ¿no? Los imperios coloniales, ya ponemos, por ejemplo, la Nueva España era México, y acá el Virreinato del Perú, y también el Virreinato de La Plata, ¿no? También el reino eh, brasilero también, ¿no? La colonia de Brasil de Portugal, ¿no? En este caso, y las intendencias diversas que tenían entre los portugueses y los españoles, ¿no? Por otro lado, se vivió una época de gran esplendor cultural, estamos hablando del 15 al 16, y ahí se desarrolla el Renacimiento, ¿ya? Y como estamos hablando del siglo XVI, vamos a mirar otro detalle, ¿no? La Reforma Protestante, ¿no? Entonces, esta etapa, esa época de la Edad Media, se produce la división en la Iglesia de Roma, ¿no? Se da la Reforma Protestante. ¿Quién fue el protagonista? Martín Lutero. ¿Debido a qué? A la situación de crisis que vivía la Iglesia, ¿no? En cuanto a su doctrina, a sus prácticas, ¿ya? Esto provocó entonces no solamente eh, el movimiento protestante, sino guerras religiosas en Europa que duraron muchos siglos. Hubo una guerra de 100 años, hay otra guerra de 30 años, ¿no? Y la guerra de 100 años, la que llaman 100 años, en realidad fueron 117 años de guerras religiosas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, este, una, eh, una famosa, ahorita me olvido, pero era francesa, me parece, ya, que inclusive han hecho películas acerca de ella, ¿no? Eh, que también fue una guerrera, ¿no? Sí, sí, Juana de Arco. Juana de Arco, gracias, muy bien, hermano, gracias. Juana de Arco, sí. Y otra cosa más es que provocó la aparición del luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, y aquí no han hecho méritos, no hemos puesto al anabaptismo también, ¿no? Que el anabaptismo es otro elemento también dentro de este grupo de movimientos reformadores y protestantes, ¿no? Bien, ahí hemos terminado esta parte, ya con estas figuras que nos ilustran de alguna manera a nosotros, y nos da una idea mayor, ¿no? De qué es ese mundo y en qué consistía, ¿no? Ya podemos entonces tener un acercamiento a la Edad Media con mucha mayor precisión, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? No, no, pastor.
¿Ha sido Pas- claro? ¿Fue bien? Pastor, Sí. en la época de la Edad Media, ahí fue el nacimiento del feudalismo. ¿De qué? El feudalismo. Claro, el feudalismo, ya hemos dicho, se desarrolla en la Edad Media Alta, ¿no? Entre el siglo V al siglo XI. Ese es el periodo donde florece el feudalismo. Continúa, continúa todavía Pastor, su fuerza pero ¿se dio exclusivamente en Europa Occidental? en Europa, sí, así es, ahí se dio, ¿ya? El sistema tuvo su fuerza en Europa, Europa Occidental, ¿ya? Europa Oriental tenía otra figura, ¿no? Recuerden que están en las luchas todavía con los otomanos, eh, esta parte de Asia Menor, ¿no? Que era, que llegó a ser el reino oriental, ¿no? Era Roma Oriental, ¿no? Con su capital Constantinopla, ¿no? Que ahora ya no se llama así, ¿no? Estambul, creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero que los otomanos toman y que en 1453 bueno, toman todo dominio, ¿ya? De tal manera que se convierte eso en Turquía, ¿no? Turquía. Y ese espacio se va a convertir en espacio de dominio musulmán, ¿no? Hoy la religión que impera en Turquía, en Asia Menor, es, es el Islam, ¿no? No es el cristianismo. Y si hay cristianismo, es el cristianismo ortodoxo, ¿no? Ahí no hay iglesia católica, no hay iglesia protestante tampoco, ¿ya? Y si los hay, porque ha habido misioneros que están yendo allá, pero que no tienen la capacidad porque no están reconocidas, ¿no? Oficialmente es el Islam y la Iglesia Ortodoxa griega, bueno, la Iglesia Ortodoxa griega en Grecia, ¿no? Pero en caso de esto, el patriarca que está ahí en, en lo que sería, pues, lo que fue antes Constantinopla, bueno, es el que domina en ese lugar, ¿no? Iglesia Oriental. Sí, Iglesia Oriental se llama así, ¿ya? La Iglesia del Oriente. ¿Ya? Bien, entonces, este, ¿les parece hacemos entonces el trabajo que habíamos mencionado? ¿Mm? A partir de aquí. Teníamos que trabajar, por ejemplo, en las cruzadas, ¿no? Este es uno de los elementos que tenemos que, por eso es uno de los eventos importantes, ¿ya? Dentro de la historia de la época medieval, ¿ya? Entonces, uno de los trabajos sería este. El segundo, ¿ya? Tiene que ver con el papado, ¿no? Y trabajaríamos entonces el papado, este, su formación, el tiempo de clímax, es decir, el tiempo de máximo desarrollo, ¿no? Y luego el declive, ¿no? Ya, ese sería otro trabajo, ¿ya? Y vamos a mirar acá otro aspecto también que quiero proponer aquí en este trabajo. El otro trabajo sería la Iglesia Oriental y sus controversias, ¿no? La Iglesia Oriental y sus controversias. ¿Ya? Otra es la época del papado y otro trabajo es sobre las cruzadas, ¿ya? Las cruzadas. Entonces, creo que con eso tendríamos, no podemos, o depende cuánto hay 11, sí, está bien, creo que suficiente para hacer trabajo en grupo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el trabajo en grupo. Utilicen el libro de Justo González, ¿ya? Otro libro que también, ustedes lo tienen, ¿ah? Por si acaso, porque yo lo entregué la primera vez, ¿ya?
Ahora, si alguien no tuviera, lo cuelgo de nuevo en el WhatsApp, ¿ya? Pero ya lo tiene. El de Justo González está el tomo 1 y el tomo 2. Luego también está la historia eclesiástica de, de Pablo de Eirós. Ese es otro trabajo también y es otra mirada. Entonces, ese es otro libro de consulta importante, ¿ya? Eh, También está el de Latouré, pero Latouré, por el momento no lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces, con estos dos documentos, creo que se puede avanzar, ¿no? Entonces, todos los libros de Pablo de Eirós y los libros de Justo González, ¿ya? Para esos temas. Ahí lo van a encontrar ustedes los detalles y qué cosas hablan acerca de ello. Cualquier otra cosa también ustedes pueden ir al internet también para ver. Hay también comentarios, artículos y todo con respecto a esta etapa y los acontecimientos que tuvieron su importancia en la Edad Media, ¿no? Recuerden que el papado es el que va a predominar en toda la Edad Media. Entonces, su formación, su desarrollo, su, digamos, el dominio que tuvo, es importante conocerlo, ¿no? El caso de las cruzadas, simplemente para ver cómo ha sido el interés religioso o cómo se usó el interés religioso para el dominio de poder político y de enriquecimiento, ¿no? Y que la Iglesia Católica apoyó fuertemente, todo por tener dominio político y religioso, ¿no? Y bueno, también económico, porque los que fueron a las cruzadas, muchas de esas cruzadas fueron realmente atroces, no llegaron a nada, pero se enriquecieron, ¿no? Se enriquecieron y dieron poder a los reyes que estaban apoyando estas cruzadas, ¿no? Bien, entonces tenemos esos tres trabajos, ¿ya? Y de la iglesia oriental y sus controversias, dice. Sí. mm, no he También visto lo tiene, controversia. Justo González también trabaja eso, y Ah, también ya. lo trabaja de Eirós. Y como hemos dicho, también en forma general podemos ir a Google buscando y vamos a encontrar que en esta etapa también hay mucho por hablar acerca de eso. Sí. Así que información van a encontrar. No va a decir, no, no hay información. No. Hay mucha información acerca de esta etapa tan importante. ¿Ya? Entonces, hago los grupos, ¿ya? Los lanzamos, ¿ya? Les doy 25 minutos a 30 minutos, ¿ya? Dan su descanso y volvemos un cuarto para las 9, ¿ya? Para, Mm, para ver cómo han trabajado sus materiales, ¿ya? Y también de paso hagan un informe, eso sí quiero, un informe de lo que han encontrado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, marquen en el grupo un secretario que escriba y ponga a todos los que están participando y me envíe entonces las conclusiones o resúmenes que, que han tenido en el tema, ¿ya? Bien, entonces, el grupo número 1 va a ser las cruzadas. El grupo número 2 va a ser, ¿qué cosa? El papado, ¿ya? Desarrollo del papado. Y el grupo número 3 va a ser, entonces, el conflicto o problemas con la Iglesia del Oriente, ¿no? Recuerden que en ese conflicto también tienen que hablar de la división que hubo, la primera división que hubo, que se da en esta etapa, ¿no? Cuando se divide la Iglesia del Oriente de la Iglesia del Occidente. ¿Qué es lo que provoca eso? Ese es el tema también al que van a tener que tomar en cuenta. Eso va para el grupo 3, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 3. Ya, al que le toque, le toca, ¿no? Vamos a marcar salas en los grupos. ¿Ya? 3 salas, ¿ya? Y entonces, el que tenga la sala 1, el grupo 1. Sala 2, grupo 2. Y sala 3, grupo 3, ¿ya? Ahí van. ya, pero ¿qué hacemos? ¿Lo hablamos de eso nada más? Ya le he dicho,
mencioné que tiene que haber un informe. O sea, ustedes hablan, discuten. En cada sala, en cada sala de Manuel Luis va a haber un secretario, un delegado, quien es el que va a redactar el informe y después vamos a exponerlo. ¿Correcto, Pastor Luis, Alberto? Sí, así es. Ese es el